hermano me engaña para terminar mis vacaciones con una falsa emergencia. Tomé mi venganza dejando que sus hijos destrocen la casa. Hola chicos, nunca pensé que estaría publicando algo así, pero los eventos de los últimos días han sido tan extraños que simplemente tenía que compartirlo. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Yo de 27 normalmente trabajo desde casa y frecuentemente cuido a los hijos de mi hermano de 33 y su esposa. Tienen 2 niños, Noah, que tiene 5 y Susie, que tiene 8. Mi hermano Mike tiene un trabajo bastante exigente como trasladador de estructuras con un trabajo de 40 horas semanales, y su esposa Sandra trabaja como enfermera. Como pueden imaginar, ambos necesitan con frecuencia a alguien que cuide de sus hijos. Para un poco de contexto, mi hermano y Sandra quedaron embarazados cuando yo estaba en la universidad, y solían vivir en casa de mis padres. Vivían con nosotros, y yo me vi obligada a convertirme en una especie de criada que vive allí. Mi mamá, que también trabajaba en ese momento, solía decirme que como estaba libre después de mis clases, lo menos que podía hacer por la familia era cuidar a los hijos de mi hermano. A mi papá no le gustaba, pero mi mamá nunca me dio opción. Pensé que solo tendría que cuidar a los niños durante 5 horas hasta que mis padres regresaran a casa, pero conforme pasaban los días, mi mamá seguía pidiéndome que bañara a los niños, les diera de comer o los acostara, incluso cuando ella ya estaba en casa. No la culpaba porque entendía que ella también estaba cansada, pero prácticamente pasaba de 7 a 8 horas cuidando de los niños, no solo de manera gratuita, sino que también ocupaba todo mi tiempo. Estos niños eran pequeños y eran un absoluto terror. Eran extremadamente hiperactivos durante todo el día y corrían por ahí tirando juguetes por todas partes. Si exigían algo y yo no les hacía caso, empezaban a romper cosas por la casa, y yo tenía que limpiar después de ellos. Mi problema es que no soy maternal y también era muy joven. Siendo la hermana menor, no tenía idea de cómo cuidar a los niños, especialmente a aquellos que corrían gritando y hacían berrinches si no se cumplían sus demandas. Obviamente, protestaba varias veces con mi hermano, pero él también me decía que siempre estaba en casa y que de todos modos no tenía nada mejor que hacer. Esto comenzó a afectar mis estudios, ya que estaba demasiado cansada para completar mis tareas después de acostar a los niños. En una tarde, tenía una tarea muy importante que entregar, pero Noah y Susie no me dejaban en paz. Jugaban con mis libros y portátiles y quitaba mi atención de ellos. Les pedí varias veces que me dejaran sola durante al menos 1 hora, y puse su programa de televisión favorito para distraerlos, pero Noah empezó a lanzarme cosas a la cara, como el control remoto o las almohadas del sofá. Esto hacía reír a Susie, a su vez, animaba a Noah a seguir con este comportamiento. Le dije firmemente que no, apartaba lo que lanzaba fuera de su alcance y trataba de explicarle suavemente que no debemos lanzar cosas, pero Noah continuó hasta que lanzó su taza de bebida en mi portátil. Esto derramó agua por todas partes, y mi portátil quedó inservible. No podía creer la magnitud del caos que se desató en cuestión de segundos. La frustración y el agotamiento alcanzaron su punto máximo, y me encontré al borde de las lágrimas. Esto ya no era simplemente una molestia, estaba afectando mi vida académica y mis pertenencias personales. Desesperada por salvar mi tarea y mantener mi cordura, respiré hondo y los reuní, tratando de estar lo más compuesta posible, y les expliqué lo importante que eran mis estudios y las consecuencias de sus acciones. Noah se mantuvo desafiante, continuando lanzándome cosas. Me sentía más allá de frustrada y experimentaba una mezcla de enojo e impotencia. Decidí que era hora de tomar las riendas de la situación y le dije a Noah que estaba castigado. Apagué la televisión y le pedí que se sentara en un rincón mirando hacia la pared. Los ojos de Noah se abrieron y empezó a llorar, pero no le hice caso y lo senté en la silla. Mi hermano se enteró, se volvió completamente loco porque castigué a su hijo por portarse mal. Empezó a gritarme que no soy su madre, por lo que no tengo derecho a castigar a sus hijos. Le expliqué firmemente la situación, enfatizando el impacto que tenía en mis responsabilidades académicas y los daños irreparables causados a mi portátil. Le dije que ahora necesitaba reparar mi portátil por culpa de sus hijos, así que él debía pagar los daños. Mi hermano comenzó a gritarme que era extremadamente egoísta y que los niños serían niños, así que no debería culparlos, ni a él. Dijo que debería haber sabido mejor que usar mi portátil frente a ellos. Le dije que me veía obligada a cuidar de sus hijos, lo que estaba afectando mis estudios, así que no tenía más opción que completar mis tareas mientras los cuidaba, ya que nadie más estaba dispuesto a ayudarme. Mi hermano me gritó que éramos familia y que esto no era un gran problema, ya que eran mis sobrinos. Continuó menospreciándome, diciendo que si castigaba a sus hijos, no les caería bien. Le dije que eso estaba bien para mí, ya que no necesitaba que me cayeran bien de todos modos. Necesitaba que me respetaran si alguna vez estaban a mi cargo. Esto lo enfadó, y dijo que yo vivía en casa de mis padres gratis, y aparte de la universidad, no tenía vida de todos modos, así que no debería quejarme de cuidar a sus hijos.
También me dijo firmemente que no se me permitía castigarlos, así que le respondí que había terminado con él y sus hijos. Mi hermano se sorprendió al escuchar mi respuesta e intentó retroceder, pero le dije que si quería que cuidara a sus hijos a partir del día siguiente, tendría que empezar a pagarme o buscar una alternativa. Continué diciéndole que mis servicios ya no estarían disponibles para él y que era libre de buscar a otra persona, ya que claramente quería a alguien que fuera sumiso para que sus hijos lo pisotearan, y eso no iba a ser yo. Más tarde esa noche, mi hermano debió haberle contado al resto de la familia, y mi mamá decidió irrumpir en mi habitación, exigiendo que me disculpara con mi hermano y sus hijos. Insistió en que, como hermana, debería ser solidaria y ayudar a mi hermano sin esperar nada a cambio. Sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. Le expliqué calmadamente que aunque amaba a mi hermano y a su familia, mi tiempo y esfuerzos eran valiosos, y merecía una compensación justa por las inesperadas responsabilidades de cuidado. A medida que la tensión aumentaba, mi papá intervino, apoyándome. Le recordó a mi mamá que yo tenía derecho a ser compensada por mi tiempo y esfuerzo. Señaló que cuidar de los niños no era un pequeño favor, sino un compromiso significativo que merecía reconocimiento. La discusión entre mis padres continuó escalando, con voces elevadas resonando por toda la casa. Finalmente, mi cuñada intervino. Reconoció la validez de mi punto y se ofreció a comenzar a pagarme al día siguiente, proponiendo un acuerdo de $50. Sin embargo, rechacé, diciendo que eso era demasiado barato para cuidar de sus hijos durante 8 a 9 horas todos los días. Mi insistencia los sorprendió, y cuestionaron por qué pedía más. Sin amilanarme, exigí $80 por día, una cifra que reflejaba el tiempo, el esfuerzo y el estrés involucrados en cuidar de los niños. Mi hermano me gritó, acusándome de ser codiciosa, pero le respondí que podía intentar encontrar a alguien más. A regañadientes, aceptaron. También exigí que ayudaran a pagar por mi portátil, que su pequeño secuaz había destruido, y mi cuñada estuvo de acuerdo, aunque mi mamá continuó expresando su desaprobación. Se alcanzó un compromiso y al día siguiente comenzó una nueva disposición. Se me compensó por mis tareas de cuidado, y esta disposición continuó hasta que me mudé de la casa de mis padres. Al principio, mi hermano seguía insistiendo en que debería seguir cuidando de los niños, pero rápidamente se dio cuenta de que era imposible para mí, ya que permanecía en la oficina durante largas horas y no regresaba a casa hasta las 8 de la tarde. No tuvo más remedio que encontrar otra solución. Nunca más me molestó para que cuidara de sus hijos, excepto en ocasiones raras, lo cual estaba bien para mí porque, al final del día, sí quería a mis sobrinos. El año pasado, empecé a trabajar desde casa de forma permanente, ya que conseguí un trabajo muy bueno y tenía la opción de trabajar desde casa. Me encanta mi trabajo, ya que me paga bien y puedo permitirme vivir en un vecindario próspero. Cuando mi hermano se enteró de esto, volvió a sus viejos hábitos y encontraba una excusa todos los días para dejarme a los niños. Es importante señalar que en este punto, no le estaba pidiendo dinero, ni él me ofreció, ya que pensé que esto solo iba a suceder por algún tiempo. Sorprendentemente, a mi hermano no le emocionó esto y haría todo lo posible por evitar enfrentarme. Recurrió a dejar a sus hijos en mi puerta por la mañana y solo me llamaba después de que él había vuelto a su auto, dejándome sin opción más que llevar a los niños adentro. En mis intentos de razonar con alguien de la familia, hablé varias veces con mi cuñada sobre la situación. Sin embargo, ella insistía en que debería ser más comprensiva y ayudar a mi hermano, ya que recientemente lo habían ascendido en su trabajo y estaba abrumado. No me importaba cuidar a los hijos de mi hermano 1 o 2 veces a la semana, pero hacerlo regularmente estaba afectando mi trabajo. Me di cuenta de que no iba a cambiar hasta que le enseñara una lección. La próxima vez que dejó a sus hijos en mi puerta y me llamó para informarme, mentí y afirmé que no estaba en casa. Amenacé con llamar a la policía y a servicios de protección infantil por abandonar a sus hijos en mi puerta. Empezó a gritarme que simplemente regresara a casa, donde sea que estuviera, pero le dije que si no daba la vuelta con su coche y recogía a sus hijos, la próxima vez estaría respondiendo a la policía. Esto hizo que mi hermano volviera rápidamente y recogiera a sus hijos. Mi mamá y mi cuñada me llamaron para decirme que mi hermano tuvo que faltar al trabajo porque no pudo encontrar una opción alternativa, y como resultado, su jefe le gritó por faltar al trabajo. Mi mamá me culpó y me dijo que estaba trabajando desde casa, así que si mi hermano quería que lo ayudara, era mi deber familiar hacerlo. Le respondí que si quería jugar este juego, entonces ella debería cuidar de sus hijos, ya que ahora estaba jubilada y se quedaba en casa todo el día. Esto pareció callar a mi mamá. Mi cuñada me dijo que estaba lista para empezar a pagarme como en los viejos tiempos, pero le dije que esta vez tendría que pagar $100 en lugar de eso. Discutimos, pero finalmente, ella aceptó. Desde entonces, he seguido cuidando a sus hijos, solo después de que mi hermano me pague por adelantado. Han pasado varios meses y a los niños les encanta pasar tiempo conmigo.
Hace unos días, mi hermano me preguntó si podía cuidar de sus hijos durante las próximas vacaciones, ya que él y su esposa planeaban irse de viaje con sus amigos. Por lo general, estaría de acuerdo, pero ya tenía planes de ir a México con mi novio y mis amigos. Así que le dije que no podía hacerlo y que debería preguntar a nuestros padres. Al escuchar esto, mi hermano se molestó y me dijo que yo era joven, por lo que podía cuidar de los niños por mí misma, pero mis padres ya eran mayores y no podrían lidiar con sus niños hiperactivos. Esto es esencialmente cierto, ya que mi mamá tiene artritis y mi papá tiene problemas de espalda. Le dije que entonces debería intentar contactar a sus amigos para obtener ayuda. Se molestó y comenzó a decirme lo mucho que él y su esposa necesitaban un descanso, y que yo siempre podía tomarme un descanso más tarde. Le dije que este era mi primer viaje internacional y que no iba a posponerlo por sus hijos. Le dije que no iba a cancelar mis planes, ya que necesitaba un descanso del trabajo, y él explotó, gritando que ni siquiera debería estar cansada porque simplemente me siento en casa todo el día y no tengo hijos propios. En ese momento, simplemente le colgué después de decirle que no una vez más. Así que el fin de semana pasado, emprendí mi viaje a México con mi novio y mis amigos. Nos lo estábamos pasando genial, y me estaba soltando después de trabajar duro todo el año. Este descanso era muy merecido. En mi tercer día, me desperté con 8 llamadas perdidas de mi hermano. Preocupada por él, lo llamé de inmediato. Contestó la llamada y sonaba en pánico. Afirmó que Susie no se sentía bien y tenía problemas para respirar. Continuó diciéndome que la habían ingresado al hospital y que era una emergencia familiar. Verán, Susie sufre de asma, así que entré en pánico al escucharlo, y mi cerebro dejó de funcionar. Mi novio se sentó, viendo mi reacción. Mi hermano me dijo que necesitaba volver a casa y estar allí para Susie. Sintiéndome estresada y ansiosa, intenté obtener más información sobre lo que estaba pasando con Susie, pero mi hermano era evasivo y no me dio detalles claros. Con mi mente en todas partes, dividida entre la familia y mis planes, colgué. Mi novio y mis amigos fueron comprensivos, sugiriendo que todos deberíamos regresar a casa, pero no quería arruinar su viaje. Preocupada, reorganicé mis planes, reservé el vuelo más temprano de regreso y corrí a casa, esperando lo peor. Durante todo el vuelo de regreso a casa, intenté llamar a mis padres, pero no respondieron mis llamadas. Todavía era temprano por la mañana para ellos, así que supuse que podrían estar durmiendo. Le pedí a mi hermano que viniera a recogerme al aeropuerto, y él aceptó de inmediato. A mi regreso, encontré a mi hermano esperándome en el aeropuerto, con aspecto avergonzado y nervioso. Le pedí que me llevara directamente al hospital para ver a Susie por mí misma y estar allí para ella. Vaciló antes de admitir finalmente que no había ninguna emergencia. En cambio, soltó la bomba de que él y su esposa se iban de viaje con sus amigos, como me había dicho antes, y necesitaba que cuidara de sus hijos. Exigí una explicación, mi voz cargada de frustración y decepción. Balbuceó, tratando de justificar sus acciones diciendo que pensó que no regresaría si le contaba la verdadera razón. Su débil excusa solo avivó mi enojo. Me sentí traicionada y utilizada. Mi preocupación por Susie se convirtió en resentimiento por las tácticas manipuladoras de mi hermano. En ese momento, tomé una decisión. No iba a dejar que esto pasara por alto. Decidí que era hora de enseñarle a mi hermano una lección que nunca olvidaría. No más juegos, no más caer en sus trampas. Necesitaba que comprendiera la gravedad de sus acciones, la carga emocional que significaba para mí y la presión que ponía en mi vida. Mientras íbamos en coche hacia su casa, un fuego ardía dentro de mí. Cuando llegamos allí, mi cuñada estaba afuera con las maletas, luciendo avergonzada. Instantáneamente, supe que ella era parte del plan para engañarme y hacerme regresar a casa. Me abrazó, se disculpó y dijo que había algo de dinero para mí en la mesita de noche. Antes de que pudiera decir mucho, mi hermano y su esposa salieron apresuradamente para recoger a sus amigos para su viaje. Parada allí, tratando de calmarme, no podía creer el atrevimiento que tenían. Estaba tan enojada por su intento de manipularme y minimizar todo. Mi hermano no sabía que se estaba preparando para el shock de su vida. Iba a tomar mi venganza definitiva y asegurarme de que nunca se atrevieran a dejarme con sus hijos por el resto de sus vidas. Cuando entré, dejé la responsabilidad de lado. Cuando Noah y Susie se despertaron, les dije que durante los próximos 3 días, podían hacer lo que quisieran en la casa. Noah preguntó con emoción en los ojos si podía comer helado en su cama, y le dije que por qué no. Era libre de comer lo que quisiera en su cama, y él se regocijó. Mientras Susie preguntaba si podía usar el costoso maquillaje de su madre para jugar a vestirse, ya que su madre le había pedido que no los tocara. Le dije que era libre de usar lo que quisiera. Cuando mis padres me llamaron de vuelta, les conté lo que había sucedido. Mis padres no tenían idea de esto y se sorprendieron de que mi hermano hubiera llegado a tales extremos para obligarme a cuidar a sus hijos. Les dije que tenía un plan para enseñarle una lección a mi hermano por esto.
Mi mamá preguntó con curiosidad cuál era el plan, y les conté sobre mis planes de dejar que los niños hicieran lo que quisieran en casa. Inmediatamente, mi mamá me dijo que esto era una mala idea y que no debería hacerle esto a mi hermano. Pero mi papá, que claramente estaba enojado con mi hermano, me animó a hacer lo que quisiera para enseñarle una lección. Aseguré a mis padres que permitiría que los niños hicieran solo cosas inofensivas, pero nunca los pondría en peligro de ninguna manera. Como podrás imaginar, los niños se volvieron locos y el caos continuó durante los 3 días. Noah, impulsado por la emoción, intentó convertir la sala de estar en su campo de fútbol personal. Sus patadas y lanzamientos enviaron objetos volando, y el sonido de cosas rompiéndose resonaba por toda la casa. Mientras tanto, Susie y yo intentamos nuestras manos en la repostería. Durante los 3 días, me sentí como una niña entre ellos y les permití hacer lo que quisieran. Los observé con una mezcla de diversión y satisfacción cada vez que hacían algo que de otra manera nunca se les permitiría hacer. Claramente, estaban teniendo el tiempo de sus vidas, mientras que la casa, una vez ordenada y limpia, estaba patas arriba. Esta fue mi venganza, y fue dulce. Me aseguré de capturar momentos de sus obras maestras en cámara, sabiendo que estas imágenes serían parte del recuerdo duradero de mi hermano y cuñada. El día que mi hermano y su esposa regresaron, quedaron completamente impactados al ver lo que le había sucedido a la casa. Sus expresiones pasaron de shock a incredulidad mientras evaluaban las secuelas. Lo que antes era un hogar ordenado y organizado se había transformado en un reino de desorden creativo. Mi hermano y su esposa enloquecieron, gritándome y exigiendo una explicación por el caos en el que entraron. Hermano, ¿qué diablos pasó aquí? ¿Por qué está todo hecho un desastre? Yo, oh, hola. Solo un poco de redecoración, cortesía de Noah y Susie. Hermano, ¿redecoración? ¿Estás fuera de tus cabales? Confiábamos en que cuidarías de ellos, no convertirías nuestra casa en una zona de desastre. Cuñada, esto es inaceptable. Mira este desorden. ¿Y qué hiciste que Susie hiciera con mi maquillaje? Susie quería usarlos. Tiene bastante talento con el maquillaje, ¿no crees? Hermano, deja de jugar. Esto no es lo que acordamos. Exacto. No acordamos nada porque me dejaron parada en su entrada después de obligarme a cuidar de sus hijos. La cara de mi hermano se puso roja al escuchar esto, y empezó a gritar más fuerte. Me dijo que en este momento no podía creer lo que estaba pasando y que confiaban en mí para cuidar de sus hijos. Yo resoplé y le dije que la confianza va en ambas direcciones y que me habían engañado para acortar mi viaje y que ellos pudieran ir egoístamente en el suyo. Le dije firmemente que el desorden que los niños habían causado se podía limpiar y que debería tomar esto como una lección para nunca volver a meterse conmigo. Mi cuñada exigió que le devolviera su dinero, ya que yo había destruido la casa. Así que le dije que cuidé de los niños durante 3 días y que sus $150 eran lo menos que podía darme por esos 3 días que cuidé de sus hijos. Les dije que no iba a dejar que me pisotearan más. Mi hermano comenzó a decir algo, pero lo detuve. ¿Sabes qué? Esta es la última vez que me verás. Estoy harta de ser manipulada, dada por sentado y tratada como un felpudo. La próxima vez que intenten dejarme a cargo de sus hijos, involucraré a la policía y obtendré una orden de restricción en su contra. Considera esto el final. Sus rostros se congelaron, registrando la gravedad de mis palabras. Me di la vuelta, recogí mis bolsas y salí, dejando atrás una casa en desorden y una familia atónita por el giro inesperado de los acontecimientos. Desde entonces, mi hermano me ha estado llamando, quejándose de cómo él y su esposa ahora están atrapados limpiando la casa, y lo menos que podría hacer era disculparme con ella por ser una mocosa. Me está culpando de todo y sigue diciendo que no hizo nada malo al llamarme de vuelta de mi viaje. Actualización 1. Mi madre se comunicó conmigo en tan solo unas horas, como yo esperaba que lo hiciera. Exigió que llamara a mi hermano y a mi cuñada y les pidiera disculpas por ser tan severa. Continuó diciéndome que ella sabía que esto sucedería, por eso trató de desanimarme. Me dijo que la única manera de arreglar las cosas era devolver los $150 junto con una disculpa. Me quedé perpleja al escuchar a mi madre apoyando nuevamente a mi hermano cuando claramente él estaba en falta. Quería llorar cuando ella siguió regañándome sin tener en cuenta mis sentimientos. Corté la llamada rápidamente y no he vuelto a contestar sus llamadas desde entonces. He hablado con mi novio sobre todo esto, y él cree que necesito tomarme un descanso de mi familia, al menos por un corto tiempo, para poder ordenar mis sentimientos. Creo que tiene razón, y planeo tomarme un descanso de todos. Actualización 2. Sorpresa, sorpresa. Mi cuñada se puso en contacto conmigo con una disculpa unos días después del caótico incidente. En un tono apaciguado, admitió sus errores y expresó un remordimiento genuino. Reconoció que no debería haber dejado que su emoción por el viaje nublara su juicio, permitiendo que mi hermano me manipulara y mintiera.
Se dio cuenta de lo injusto que fue darme por sentado y dejar que sus deseos la cegaran a las consecuencias. Entendiendo la gravedad de la situación, ofreció una disculpa sincera, reconociendo el impacto de sus acciones. Luego comenzó a suplicarme que no castigara a los niños por sus errores, enfatizando que les encanta pasar tiempo conmigo y esperaba que reconsiderara mi posición sobre cuidar de ellos en el futuro. Sin embargo, mantuve firme mi decisión. Le aseguré que no volvería a cuidar de los niños, reiterando mi posición inquebrantable sobre el asunto. A pesar de su vacilación, rechacé de manera decisiva la idea, negándome a ser influenciada por manipulaciones o intentos de generar culpabilidad. Mantuve mis límites de manera firme. Le dije que aunque apreciaba su disculpa, creía que las acciones hablan más fuerte que las palabras, y ni ella ni mi hermano deberían depender de mí en el futuro para ninguna tarea de cuidado de los niños. La llamada concluyó con una mezcla de emociones, pero me alegré de que ella me hubiera pedido disculpas. Actualización 3. Han pasado aproximadamente un mes desde que compartí la historia sobre lo sucedido con mi hermano. Las cosas han mejorado un poco desde que mi cuñada se disculpó. Mi hermano también pidió disculpas, aunque no fue realmente sincero. Mi papá tuvo una seria conversación con él y lo regañó por meterse conmigo. Aún no he respondido a su disculpa. En un tono más positivo, mi novio me sorprendió con un viaje espontáneo para compensar el hecho de que tuve que acortar mi último viaje. Hicimos un viaje por carretera al campo y resultó ser exactamente lo que necesitaba. Las vistas panorámicas y la atmósfera tranquila me ayudaron a relajarme del caos del último mes. Fue como un soplo de aire fresco, un descanso muy necesario del drama. Durante el viaje, mi novio y yo exploramos y disfrutamos de la cocina local. Las risas y los momentos compartidos crearon nuevos recuerdos, eclipsando el reciente drama familiar. No puedo evitar sentir gratitud por el gesto considerado. No se trataba solo del viaje, fue un símbolo de comprensión y apoyo. Me hizo darme cuenta de que, incluso en medio de problemas familiares, hay personas en mi vida que realmente se preocupan por mi bienestar. Aunque la disculpa a medias de mi hermano aún persiste en mi mente, por ahora, elijo enfocarme en los momentos positivos y en la amabilidad que me rodea.